Se encuentra con nosotros Federico Bonazo, él es músico, es también escritor y es también mexicano, argentino querido, mexicano, argentino, argentino, mexicano, las dos cosas en tu corazón, Federico, e imagino que estás viviendo intensamente lo que pasa allá y que fue anunciado el día de ayer. ¿Cómo estás? Día. Y es un gusto grande saludarlos, Jorge Azul, mexicano argentino, porque llevo 44 años de haber decidido ser mexicano, lo cual no me impide mantener un vínculo Claro. muy estrecho y de mucho cariño con la Argentina, que hoy sufre más que nunca. Es un panorama aterrador que una derecha además muy radicalizada, si sumamos a Bullrich con Milei, pese hoy electoralmente un 60% en la intención del voto. ¿Y cómo fue Sí, que es llegaron a este tremendo. punto en Argentina? Mira, el presidente lo dijo muy bien recién. No se puede quedar bien con todos. Si el establishment político acepta las reglas del juego del FMI plantea muy pequeños matices en lo que se llama ya el ajuste, que no es un eufemismo para decir que jubilados, clase trabajadora, asalariados van a pagar el precio de esa deuda que no es soberana, y que el gobierno de izquierda no ejerce una resistencia a eso, que es difícil ejercerla, sí, pero que hay que ejercerla a la vez también, produce un desencanto con la clase política, que es la que capitaliza mucha de esta gente. Además de que ha sido una maniobra mediática muy bien instrumentada la de Milei. No es solo atribuible a una confusión en el pueblo, en todos los jóvenes que apoyan hoy a los libertarios, sino que también ha sido una construcción mediática muy elaborada, muy pensada por un establishment económico que se ha beneficiado del corrimiento de la agenda a la derecha que ha producido Milei. Oye, Federico, se ve un horizonte complicado para Argentina. ¿Qué es lo que ves? Yo lo veo muy complicado en el corto, el mediano y el largo plazo. A ver, en el corto plazo tenemos las elecciones de verdad en octubre, donde, repito, hay una derecha que junta pesa un 60%. Yo creo que el kirchnerismo en su debilidad, que no da tiempo de explicar aquí cuáles son las razones de esa debilidad política, pero es una debilidad ineludible en el análisis, ha buscado quizás dividir el voto de la derecha, y algunos, incluso el presidente o algunos funcionarios kirchneristas han manifestado, o al hablar de Milei y demás, han manifestado involuntariamente la percepción de que Milei convendría porque ha dividido el voto de la derecha, y entonces ahora ya no se disputan el voto la supuesta izquierda que representa el kirchnerismo con la derecha macrista. Ahora hay un nuevo elemento que genera un escenario de tres fuerzas electorales que beneficiaría al kirchnerismo. De hecho, en la elección de la provincia de Buenos Aires, en estas primarias de ayer, se benefició el kirchnerismo por eso. El problema es que un monstruo como este, si sigue creciendo, puede ser presidente en serio. Es decir, ya no solo es una jugada política de ciertos, producto de ciertos cálculos del empresariado, producto de ciertos cálculos de la derecha estratégica, sino que se convierte en una realidad. Y si Milei se convierte en una realidad y toma el poder político en la Argentina, pues vendrá una pequeña catástrofe, porque además ha avisado que será un represor, sin ningún tipo de problema. Su candidato libertario de La Libertad Avanza para gobernar la ciudad de Buenos Aires ha dicho sin el menor miramiento que va a reprimir a la protesta social. Entonces, bueno, eso va a generar muertos en la Argentina, Pues, porque la Argentina tiene una vitalidad social, de protesta social muy activa, que va a ejercer una resistencia a políticas que van a recrudecer la miseria de la gente, la grave crisis económica. Entonces, ahí va a haber muertos, y entonces el panorama es un poco desolador. Habrá que ver cómo se reagrupan las fuerzas de izquierda de aquí a octubre, qué plantean, y ver si Massa, que es un candidato malísimo del kirchnerismo, malísimo, yo hasta usaría palabras más fuertes, no las voy a usar, pero bueno, en este momento, digamos, malísimo, se convierte en la opción a votar allá. Es un panorama desolador para los que apoyamos las ideas de la izquierda y de la justicia social. vemos los movimientos de Milei, parece estrella de rock and roll,
Y bueno, al mismo tiempo los grupos que lo están apoyando podrían haber construido un Frankenstein que se les pueda salir de las manos. Un hombre que dice vamos a dolarizar la economía de la noche a la mañana y que bueno, pues sería una mala noticia también para toda América Latina, ¿no? Porque teníamos la esperanza que se armara todos estos pilares en relación al sueño de Bolívar y quizá el próximo año ya tengamos a Milei en Argentina y a Trump de regreso, ¿no? En el continente americano. Espérate. Sería una gran noticia para todos, ¿no? Sí, la verdad que sí, y no sabemos qué va a pasar con Chile, que se Ujú. ve que la derecha puede reconquistar el poder político también. Es un Sí, panorama que alerta a México. Yo creo que estamos en una situación muy diferente aquí, sí. pero que alerta a nuestra izquierda, ¿no? De primero no confiarse ante este tipo de fenómenos políticos que hemos ya visto con demasiada asiduidad como para dudar de ellos, seguir dudando, no, eso es imposible, aquí no va a ocurrir, no, aguas, ¿no? No se ve en el panorama electoral del 24, pero sí, México perdería un socio en el continente muy, Sí. muy importante y la Argentina entraría en un declive de sufrimiento más grave del que tiene ahora. Lo cual es tremendo. Decías, alerta a la izquierda en México, desde luego no son las mismas condiciones, estamos hablando de una situación económica, social muy, muy distinta de la que atraviesa la Argentina, sin duda alguna, y un momento histórico también. Sin embargo, también hemos visto en últimas semanas, en este tiempo, pues una derecha y diría yo una ultraderecha, pues de pronto salir del closet sin ningún pudor también y se inserta en la discusión pública aquí en México. ¿Cómo ves esa parte, Federico? Yo creo que abandonó esa estrategia, la derecha, rumbo al 24, al poner a Xochitl, se corrió a la izquierda, o sea, un poco lo contrario de lo que ha ocurrido con Milei en Argentina. Lili Telles, que sería la candidata que más imitaría este speech de ultraderecha, desbocada, sin pudor, que habla de los dogmas de la ultraderecha sin ningún tipo de contención, no es el caso de Xochitl, pareciera descartada en este momento como opción de la oposición en México. Irían por un discurso más populachero, representado por Xochitl, y en este momento estaríamos fuera de ese peligro de manera inmediata. Pero yo creo, Milei ha venido a México muchas veces, hay otro vocero de la alt-right argentina que es Agustín Laje, han venido aquí a hacer campaña, Laje con notorio desprecio por este país, algo que yo no soporto como argentino que fue recibido cuando era muy chavito, como en este maravilloso país que nos dio refugio a los que huíamos de la dictadura militar, ver que venga un argentino con semejante soberbia a intentar explicarles a los mexicanos su realidad. Pero eso es lo que ha hecho Agustín Laje cuando ha venido aquí, insoportable, y ha venido el mismo Milei. Han intentado montar una célula de ultraderecha en México, y lo vemos en Twitter. Están hoy enloquecidos con esta victoria todos los mexicanos que no entienden, cuando tú lees esos tweets te das cuenta que no están entendiendo lo que representa mi ley, incluso para el planeta Tierra. Alguien que niega hoy el calentamiento global es un peligro también, aporta al peligro global. Sí, deben estar muy contentos los de Vox, ¿no? Es el sueño de la iberósfera, este tipo de agrupaciones que dicen vamos a avanzar no solo en Europa, sino en América, vamos a reconquistarla toda a través de la toma de las conciencias. Olga Warnat define a Milei como antiabortista acérrimo, también dice que es de psiquiátrico, que duerme con sus 5 perros y su hermana y que promete legalizar la venta de niños y órganos. Le dicen el loco. ¿Coincides con esta descripción que hace Warnat? Sí, coincido, pero hay un matiz que lo distingue de Bolsonaro y de Trump. Sería un intelectual de alguna manera. Es un economista de carrera, preparado, amante de la escuela austriaca de economía, de von Hayek, de von Mises, de Menger, y los usa casi como gurús religiosos. Yo creo que sí es un fanático, pero es un fanático con cierta preparación y hay un speech en él que lo convertiría para mucha gente en alguien preparado que sabe de lo que habla. Cuando habla del fin del Banco Central, de la dolarización de la economía, lo hace con argumentos económicos que complican mucho a los que no entienden de esa minucia técnica.
rebatírselo, contraargumentar. Estaríamos, en ese caso, hay un elemento de peligro más que lo diferenciaría de estos fanáticos que hemos visto como Bolsonaro, como Trump, cuya argumentación se reduce únicamente al ataque a un solo grupo social como afirmación identitaria, ¿no? Trump habló de que los mexicanos estaban descomponiendo al país, de hecho la culpa a los migrantes de la decadencia del imperio, Bolsonaro se la echó también a los pobres, pero este hombre se la adjudica a una mala administración de la economía y ahí en parte tiene razón, lo cual complica muchísimo también una oposición inteligente a sus ideas de loco. Coincido con Warner, pero es un loco preparado. Los más peligrosos quizás. Oye, y por cierto, sería bueno que nos clarifiques si entonces en el sistema electoral argentino se permite. Ahora vimos prácticamente una fotografía en donde Argentina se divide en tres, pero en la siguiente etapa, ¿van a poder participar los tres o nada más los primeros dos para entenderle bien? Exacto. Quedan 5 coaliciones ahora que se van a disputar la presidencia, la provincia y los puestos en el Congreso argentino. Hay una sola de ellas que se opone al ajuste del FMI, que es la Unión Izquierda, que dirige, que preside o cuya candidata es Miriam Bregman, que digamos que son los troscos. A mí me generan muchísima simpatía porque son los únicos que hablan de una resistencia socialista a la gestión del capitalismo que hemos visto en nuestras izquierdas democráticas. Quizás plantean algo un poco utópico, que es desconocer la deuda, pero son la opción moral que a uno más le atrae, son los que están verdaderamente con la clase trabajadora. E irán como fuerzas importantes a contender por la presidencia, la alianza de Juntos por el Cambio, o sea, el macrismo, la Reta perdió, que sería el centro derecha. Imagínense qué tipo de centro derecha tenemos. La Reta el domingo pasado ya tiene muertos por la represión de su policía en la ciudad de Buenos Aires. Ese cuate es del centro derecha y perdió con Bullrich, que es una ex guerrillera montonera que, como todo converso, practica un convencimiento también rayano en el fanatismo. Sería muy cercana en algunas cosas a las ideas de Bukele, ¿no? A la criminalización absoluta de la protesta social, a la represión como opción política. Esa mujer va a contender contra un delirante como Milei, que está a favor de la venta de órganos, el fin del Banco Central, todo lo que hemos dicho ya en este programa y ustedes muy bien revisaron antes de que yo entrara a la entrevista. Entonces, el kirchnerismo sí va a enfrentar una derecha que va dividida, pero como en Argentina hay balotaje, hay segunda vuelta, hay un panorama que yo no descartaría, que varios analistas políticos consideran imposible, pero yo no lo descartaría, que es que ante una división del voto, Bullrich pudiera declinar por Milei viendo perdida su propia causa. Y si los votos de Bullrich se van para Milei, Milei va a ser el próximo presidente de la Argentina. Incluso puede serlo sin que los votos de Bullrich vayan para él. Un escenario desolador también si quedaran ellos dos en la segunda vuelta. Imagínense que la Argentina tuviera que elegir entre una conversa que propone el gatillo fácil y un delirante como Milei, que propone una represión abierta y que ha negado el genocidio de la dictadura militar. Él ha trabajado para Uzi, uno de los ex represores. Cuando tú te das cuenta para quién ha trabajado Milei, te das cuenta quién es en realidad. Es en realidad un agente del empresariado, nada de la libertad económica. Es un agente del empresariado que ha tenido un contubernio con el Estado en negocios muy oscuros y corruptos, sobre todo Eurnequian, el presidente de Aeropuertos Argentina 2000, que es el patrón de Milei. Cuando te das cuenta de dónde viene este cuate, se desarma muy rápido la mentira que lo sostiene. Pues hemos aprendido mucho, estimado. Sí. Gracias por este panorama tan claro sobre lo que sucede en Argentina. Estemos en contacto, Federico. Nos da siempre mucho gusto platicar contigo. El gusto es mío, amigos. Les mando un abrazo muy grande. Igualmente, fuerte abrazo. Igualmente.